Nos acompaña Mónica. Buenos días, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué hay, Mónica? Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, ya tenemos aquí... Sí, aquí ya tenemos todo el Nuestros kit completo. tamalitos. Los tamalitos, sí. Pero pues parece que es copal. Es copal para Claro. purificar el Para lugar. purificar. Toca. Es hoy algo toca. que se utiliza Sí, el día ¿verdad? de hoy, Sí, claro. justamente, ¿verdad? Se usa desde Sí. el día 31. Desde el día 31. Desde que o sea, en realidad es el día 30 que se empiezan a instalar los... Y es una tradición prehispánica. Sí, lo del Eso. copal sí. Cuéntanos un poquito de hoy y de esta tradición y de todas las que De todas, pues hoy estamos sí, celebrando, que estamos es conmemorando. como 4 días, Sí. porque todo empieza el día 30, justamente con los muertos chiquitos, que se llaman limbitos, son los muertos no bautizados. Ya. Esos se celebran el día 30. ¿Y que están en el limbo? ¿O Que por están qué? en el ¿Sí? limbo, son los niños que no fueron bautizados. El día de antier. El día de antier. Sí. El día de pues, lo que en los celtas se llama Halloween, pero Sí. que no tiene un nombre específico en la tradición hispana o prehispánica, Sí. es el día, más bien en la noche empiezan a bajar los muertos chiquitos y se pone en la mañana el altar. Esto ayer en la noche y hoy en la Y hoy mañana. Ya amanece, hoy en la ¿no? mañana. Hoy están los muertos chiquitos Sí. y se les festeja también a la hora del desayuno, se les da de desayunar. ¿Ah, sí? Sí. Y se les tocan campanas. Se les tocan campanas, se les da a desayunar y el altar de los muertos chiquitos es distinto. Primero, no se pone flor de cempasúchil, Ah, muy se bien. pone flor blanca. Ok. Se ponen juguetes y dulces exclusivamente, o sea, no les vas a poner ni el tequila, Ni el mole. Ni el mole. ni el mole, porque el pan, o sea, lo que a los niños les gusta. Les gustaba, pues, Y sus sobre todo, juguetes. se ponen juguetes, pero a mí lo que más me gusta es que han visto estos perritos que bailan. Estos Sí, perritos por supuesto. prehispánicos de Colima, Nayarit, sí, que sí, son sí. dos perritos y bailan. Sí. Bueno, esos eran típicos de los entierros prehispánicos de niños. Ya. ¿Por qué? Porque los perros, o sea, todos los perros, se suponía que llevaban a los humanos a cruzar el río. ¿Cómo se llama el río? Bueno, el río es El un que hay que río- cruzar para el llegar que al hay que Mictlán. cruzar para llegar al Mictlán. Muy bien. Entonces, sí, es que es Sí. un poco complicado acordarse Sí. tanto nombre. Estos perros llevaban al difunto y lo cruzaban, literal. Sí. Y a los niños se les ponían las figuritas de los perritos, pero Ya. más chiquitos, que era el escuintle. ¿Y era como su guía también? Entonces? Sí, claro, sí, pero era el perrito chiquito, porque está el xolo, que es un perro grande. Sí. Claro. No, estos eran los chiquitos, como el chihuahueño. Sí. Ya. Más el techichi. Escuintle. Escuintle. Y te quiero hacer una pregunta ahora que dices, porque suena fonéticamente, ¿no? De ahí ¿Cómo le viene, decimos ¿no? a los Claro, de ahí Escuincle. viene. Escuincle. De ahí viene. ¿De ahí? De ahí Ah, viene. mira, todos los días se aprende Del algo y chiquito, muy ¿no? interesante. De los chiquitos. Sí, a ver, perrito chiquito y por ver, antonomasia, a ver, escuincle. Oye. Así es la cosa. Con los grandes se incineraban perros, ¿no? Con los muertos adultos se incineraba al perro y para que lo ayudara a cruzar al Mictlán. ¿O esto es cierto? Sí. Se incineraban Sí, y a los los niños perros. también. Sí. Sí, claro. ¿Y porque con se los niños sacrificaban también? Con los niños también. Ya. Pero en o sea, sabemos que era un altar de muertos o un enterramiento de niños Sí. cuando aparecen los perritos. Ya, En términos de arqueología, pues. claro. Esto era el distintivo, por Era así el decirlo, distintivo, ¿no? Ok. el de los ¿Y niños. cómo ha evolucionado esta Es- yo celebración creo y que esta es un- ceremonia? Es más una ceremonia, ¿no, Enrique? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay algo bien importante, ¿no? Sí. Que se junta la tradición española Sí. y la tradición prehispánica. Primero, el día de hoy es Todos los Santos. Sí. Así se Eso es- llama el eso día. es traído un- por los españoles. Esa es una celebración. ¿O santos inocentes o es ya No, de los no, no, niños? no, Eso es en diciembre. No, este es en diciembre. Ah, ok. Sí. No, bueno, muy mal. Ya no le digas que siempre me terminaba prestando dinero ese día. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Era ese día? Pero no dije qué día. Ok. Ojo, no Muy dije bien. qué día. Eso. Bueno, hoy es Todos los Santos, es Sí. una fiesta en donde se celebran a todos, como bien dijiste, a todos aquellos que están en el cielo. Sí. Y que no van a bajar ni dar lata ni nada por el estilo. Entonces es como Sí. una fiesta alegre, la de Todos los Santos. La que es más tétrica es la de los fieles difuntos, que es mañana, pero de eso hablamos mañana. Eso. Bueno, justo a los niños también se les rememoraba porque no solo algunos se iban al paraíso directo y otros iban al limbo, que son los limbitos. limbitos. Entonces, estos niños que se van directo, ya bautizados, son santos igual que el resto, no pecaron, como bien dijiste tú, pero O están libres de pecado. Están libres de pecado. Perdonados. Están perdonados y algunos, pues a lo mejor ni siquiera llegaron a ni a cometerlo. confesarse, Nada, ni a claro, no les dio cometerlo, ni a tiempo. nada. Sí, claro, pues. Entonces, Pero nacemos con el pecado, ¿no? sí, pero y el bautizo lo quita. Ah, ok, ya. Pero si Ahí no te está todo. bautizan. Pero si no te bautizan, eres limbito. Exacto. Claro.
que es, bueno, hay toda una teología al respecto. Bueno, la cuestión, Lo vamos a la hablar más cuestión es que se juntan las dos tradiciones y la misa de hoy en la mañana se ofrece por el sufragio de las almas de los niños. Se les da el famoso desayuno y justamente en la tarde, justo cuando el sol ya empieza a su cenit y a bajar, se van yendo los muertos chiquitos y después los niños vivos, obvio, van y piden dulces y tocan las campanas y empieza la hora, o sea, este cenit marca la hora en que se van los niños y llegan los mayores. Todas estas historias vienen y se conocen porque Fray Diego de Durán, un dominico nacido en España pero llegó a México súper chico, oyó todas estas tradiciones porque vivió en Texcoco por ahí de 1537. Todo estaba muy fresco. Sí. Entonces fue el primer etnógrafo, mexicano, no, hispano, como ustedes quieren llamarlo. De aquí. Y en 1579 escribió un libro sobre las tradiciones y ahí es donde claramente tenemos toda la descripción de los muertos chiquitos. Ok. Y esto sigue y se queda en las zonas modificaciones, rurales. pero sigue, ¿verdad? Sigue, claro. Ahora ponen carritos, no ponen al perrito, de barro. claro. Ni ponen el valero, Ya. ¿verdad? Las cosas que a los niños difuntos Sí, a lo les mejor ahora gustaban. ponen un baile. Un videojuego. Un videojuego. Mónica. Así es. Gracias. Gracias. Por compartirnos pues más de esta celebración y mañana Mañana es la pues, fuerte. abordaremos La de los mayor. fieles difuntos. Mañana vienes, ¿verdad? Claro. Eso. Mañana. Muy bien, Mónica, pues mañana nos vemos. Nos Muchas vemos gracias. Mañana, gracias a ustedes. Y yo-